Hola, buenas tardes a todos. Soy Carmen Bedoya, soy la coordinadora del Departamento de Economía y Empresa de Casa Asia y esta tarde estoy aquí para presentar este webcast de viaje gastronómico por Japón, una conferencia que la verdad me hace mucha ilusión presentar y que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y espero que a todos los que estéis os interese mucho también, supongo que sí. Para este webcast de esta tarde contamos con Japonismo, que es la web más leída sobre cultura y viajes de Japón, una web que Casa Asia sigue desde hace tiempo y me consta que ellos nos siguen a nosotros también, pero aunque hemos conversado en algunas ocasiones, es la primera vez que tenemos una colaboración así estrecha en una actividad concreta y la verdad que me hace mucha ilusión que estemos aquí hoy colaborando con ellos. Japonismo son Laura Tomás Avellaneda y Luis Rodríguez, dos apasionados de Japón que en un momento dado de sus vidas decidieron un poco dejar atrás sus trabajos y a lo que se dedicaban para hablar de su pasión, que es Japón, y los viajes por Japón un poco y también pues su gastronomía y todo lo que conlleva viajar por este país tan sorprendente y maravilloso. La gastronomía japonesa es un reflejo más de la cultura de este país. No se puede hablar de Japón sin hablar de su gastronomía, van muy unidas una cosa a la otra. La gastronomía japonesa tiene ciertas normas que la rigen, de cocción, etcétera, etcétera, de las cuales pues, hoy se comentarán algunas cosas. Y como sucede en casi todo en Japón, lo que sobre todo se busca, yo creo, en la gastronomía japonesa es la armonía. Pero bueno, de todo esto nos van a hablar Laura y Luis, que son aquí los expertos, y les cedo la palabra sin más dilación. Un saludo. Bueno, pues estamos aquí justamente para hacer este recorrido un poco por la gastronomía, porque sí que es verdad, ¿no?, que tiene estos detalles que comentabas, esta armonía, especialmente en las cosas más tradicionales, pero la idea, el objetivo es que todos veáis que la gastronomía japonesa es mucho más que esa idea que tenemos de la cocina más tradicional, ¿no? Y sobre todo también que es mucho más que a veces la idea que se tiene de que es sushi, ¿no?, o pescado crudo, y sobre todo intentar dar indicaciones de platos deliciosos regionales muy pegados a los lugares donde esos platos son populares, ¿no? Así también hacemos un viaje por todo el país, desde norte a sur, y contamos un poquito algunos sitios que merece la pena visitar. Pues vamos a compartir la pantalla, este es el momento típico de problemas normalmente. Diría que estáis viendo la presentación. Sí. Pero perfecto. Bueno, pues perfectamente. Es un poco ese cómete Japón, ¿eh? La idea de que realmente podemos disfrutar de este delicioso Exacto. viaje de norte a sur. Y para que veáis, además, todas las fotos que vais a ver a continuación las hemos tomado nosotros mismos, porque claro, para hablar de esto hay que hacerlo pues probando todos estos platos. Hay que comer. Y es que, bueno, nosotros somos muy fans de planificar los viajes con el estómago, ¿eh? A nosotros no nos basta visitar los lugares así más populares, sino que buscamos platos típicos. Sí, cada vez además no es algo solamente nuestro, cada vez hay estudios que dicen, ¿no?, que los viajeros utilizan más el estómago para planificar sus viajes y en nuestro caso pues buscamos esos platos regionales, ingredientes que no sean los de toda la vida, esas delicias que los locales están orgullosos de enseñar a las personas que visitan sus pueblos o sus ciudades. Eso es. Y Japón realmente es un país perfecto para hacer turismo gastronómico y ahora veremos por qué iremos haciendo este viaje de norte a sur por Japón, porque de verdad que Japón es uno de los mejores países. Lo que esperamos sobre todo, ¿no?, es que cuando acabe la presentación os hayamos enseñado al menos una docena de platos que no conocíais y que estaréis deseando probar en cuanto podamos viajar a Japón. Seguro. O más. Y es que decíamos, ¿no?, Japón es el país perfecto para hacer ese turismo gastronómico porque la comida japonesa es muy estacional, es muy local o regional y también está muy presente en festivales y festividades. ¿Qué significa todo esto? Bueno, estacional es evidente, todas las
Al final las gastronomías tradicionales tenían muy en cuenta el momento del año, usando ingredientes específicos de esa estación del año. Y en Japón se sigue haciendo. Y esto hace que la gastronomía en Japón sea todavía más deliciosa, porque se preparan platos con los ingredientes que están en su mejor momento. En lugar de tener ingredientes durante todo el año que dices, pero es que son de invernadero quizás o demás, cuando el ingrediente no está en su momento, pues ese plato no se hace y se espera hasta el siguiente año que vuelva a estar. Y esto es algo maravilloso. Y esa estacionalidad también la veremos en las decoraciones de ciertos platos. Si fijáis en esta foto, veréis, por ejemplo, una hoja de arce. Está todavía verde, es decir, nos estamos adentrando en el otoño, pero todavía no están las hojas de arce rojas, no han cambiado de color, ¿no? Ya solo con ese detalle ya podemos saber que la comida, todas estas cositas que hay en esta foto, pues es de eso, de principios de otoño, ¿no? Al final es eso, ¿no? La gastronomía en este tipo, sobre todo de presentaciones más tradicionales, se puede disfrutar desde varios puntos de vista, no solamente por el sabor, no solamente con el olor, no solamente con la vista, sino también con esa idea de dónde encaja, ¿no? lo que vamos a comer. Decíamos que Japón es el país perfecto para este turismo gastronómico también porque la comida es muy local, es muy regional. Hay muchísimos platos específicos de ciertas regiones o hasta de ciertas ciudades, exclusivamente, con lo cual tenemos la excusa perfecta para viajar, ¿no? Viajar para probar ese plato de ese lugar en concreto. Es maravilloso. Y también está muy presente en eso, en festivales y festividades. Hay ciertos bocados, hay ciertos elementos de la gastronomía japonesa que solo se prueban en ciertas festividades, por ejemplo, el Día de las Niñas o el Día de los Niños. Y luego hay un tipo de comida muy típica de los festivales, con lo cual también, de nuevo, estamos en Japón, podemos disfrutar de un auténtico festival japonés y de la gastronomía típica de los festivales. Totalmente de la mano. Bueno, pues vamos a empezar este viaje. Empezamos por la isla del norte, más al norte. Exacto. Sería Hokkaido. Y aquí os hemos puesto 3 breves imágenes. Hay mucho más que decir de Hokkaido, evidentemente, ¿no? Pero para que os quedéis con una idea, las 2 imágenes de arriba son Hakodate. Una es el fuerte Goryokaku, el que está nevado, y otra es la vista desde el monte Hakodate, que es una de las 3 grandes vistas nocturnas de Japón. Y luego debajo tenemos el Parque Odori, que está en Sapporo, justo cuando el festival de la nieve Oyuki Matsuri. Evidentemente, Hokkaido también es una zona de onsen, de parques nacionales, etc. Es un lugar fabuloso. Exacto, es muy conocido por su nieve en invierno, quizá por esos campos de flores, ¿no? A finales de primavera y comienzos del verano. Pero bueno, vamos a ver de la gastronomía de Hokkaido qué podemos destacar. Pues una de las primeras cosas que tenemos que destacar sí o sí es el ramen de miso, el ramen de miso de Sapporo. Y es que en Japón a los japoneses les gusta hacer listas de las 3 mejores cosas o las 3 cosas más destacadas, ¿no? Y hay una lista de los 3 mejores ramen o los 3 ramen más destacados. Uno de ellos es el de Sapporo. Exactamente. Con una base de miso, ¿no? Aquí, además, este ramen es delicioso, sobre todo cuando estáis en febrero, que hay un montón de nieve, hace mucho frío y el ramen te revigoriza y te da calor. Luego veremos en la presentación cuáles son los 2 otros grandes ramen de Japón. Salen también, así que podéis ir apuntando. El primero, ya sabéis, el de miso de Sapporo, ¿no? Luego también Hokkaido es muy conocida por la calidad de su marisco y su pescado fresco. Quizá todos los tipos de cangrejos de Hokkaido son de los más conocidos en todo Japón, con lo cual no es raro que en los mercados de Hokkaido uno no solo pueda ir a comprar ese marisco, ese pescado fresco, sino que en muchos casos también hay pequeños restaurantes, pequeños puestos en los que podemos ir a desayunar. Y uno de los desayunos más típicos es un bol de arroz y todo lleno por encima de pescado crudo o marisco también crudo por encima, ¿no? Es uno de los desayunos típicos de este tipo de mercados, lo cual es fantástico porque no solo vamos a ir a comprar, sino también pues a probar este desayuno un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Exacto. Otra cosa que no puede faltar en Hokkaido es la cerveza Sapporo, por supuesto, porque es la primera cerveza de Japón y toma el nombre de la ciudad de Sapporo, con un Jingisukan, que me diréis, ¿qué es esto del Jingisukan? Bueno, en la foto se puede ver una parrilla con una forma
cóncava, que es la forma como si fuera de un casco de un jinete mongol, porque Genghis Khan en realidad viene de Gengis Khan, porque se pensaba que a ellos les gustaba mucho el cordero. Entonces dicen, pues bueno, vamos a hacer una parrilla con carne de cordero en su honor. Y justo en Sapporo pues hay sitios donde la podéis degustar con una cerveza Sapporo bien fresquita y está delicioso. Además, lo curioso es que el cordero no es una de las carnes más típicas de Japón. En cambio, sí que es uno de los platos estrella de Sapporo y casi del resto de Hokkaido, ¿no? Eso es una particularidad bastante interesante. Luego, en Hakodate, que es otra de las grandes ciudades de Hokkaido, tenemos calamares. La ciudad es súper conocida por sus calamares. Es tan conocida por los calamares que podéis ver en la imagen de la presentación una foto de una alcantarilla. Sabéis que las alcantarillas en Japón suelen tener muchas decoraciones diferentes en función de su localización y la de Hakodate tiene 3 simpáticos calamares porque eso es uno de los platos la capital más de los calamares. Lo curioso es que en el mercado, por ejemplo, de Hakodate, no sé si podéis ver en la imagen, más o menos hacia la izquierda de la imagen, hay como una especie de piscina, pues ahí están los calamares que se han pescado en esa mañana, están ahí y uno lo puede degustar súper fresco el calamar. Más fresco ahí imposible. Mismo, ¿no? Te lo preparan, ellos sacan el calamar de estas piscinas y lo preparan para ti, normalmente en un bol o en sashimi, va a depender un poco del lugar y de lo que tú elijas, ¿no? Es curioso, ¿no? Es muy curioso, pero ya veis que es un sitio que está a tope siempre de gente y gusta muchísimo. Es una experiencia muy interesante. Hokkaido también es muy conocido en todo Japón, eso sí, por su melón. El melón especialmente yubari, de tipo yubari. Exacto, es un melón que en algunos casos es tan perfecto y es tan bonito que se empaqueta para regalo y tiene unos precios incluso el doble o el triple de caros de lo que podéis ver en la imagen. A veces se pueden pagar pues 15.000 yenes por un solo melón, pero es eso, no es tanto para degustarlo, sino por lo bonito que queda y se le ponen unos lacitos y demás. Entonces estos melones, los melones yubari, son los más famosos que hay en todo Japón. Exacto, cuando la gente, ¿no?, nos dice, bueno, es que la fruta en Japón es muy cara, ¿no, Luis? Eso nos lo han dicho muchas veces. La fruta es cara cuando especialmente es para regalar. En Japón es muy típico regalar fruta y, por ejemplo, regalar un melón de yubari es un regalo estupendo. Perfecto. Luego hay algunos un poquito más baratos, por suerte. Pero bueno, dejamos ya Hokkaido, hemos dado unas cuantas pinceladas y nos metemos en la región de Tohoku, que es la región más al norte de la isla principal. En realidad en esta región estarían ciudades como Aomori, como Sendai, como Akita, Yamagata, etc. Morioka. Bueno, muchísimas, ¿no? Veis aquí estas 3 imágenes que hemos destacado, podríamos destacar muchas más porque personalmente a nosotros es una región que nos gusta muchísimo, pero hemos destacado, por ejemplo, arriba tenemos la peregrinación de Dewa Sanzan, son las 3 montañas sagradas de Dewa, un lugar espectacular con una naturaleza increíble y podemos hacer esa peregrinación por estos 3 montes y hay algunos días en verano que se puede hacer parte de esa peregrinación también de noche, ¿no?, creando imágenes tan Luego bonitas. Justo debajo tenéis la garganta de Akigaeri, que está en Senboku City, que es otro lugar con unos colores impresionantes, ¿no? Ya veis el río, un color turquesa maravilloso con esos puentes de color rojo que contrastan fantásticamente. Y la tercera foto que os hemos escogido de Tohoku es Kakunodate, que es una de las ciudades que tiene, aparte de unos cerezos en flor maravillosos cuando llega la primavera, un barrio de samuráis que es de lo mejor que hay en todo Japón porque está fantásticamente conservado. ¿Pero qué hay que comer en Tohoku? Muchísimas cosas, porque recordad que hemos dicho que la comida japonesa es muy local, muy regional, ¿no? Pero hay mucho más. Nosotros destacamos, por ejemplo, Morioka. Morioka es conocida como la capital de los fideos, porque tiene 3 tipos de fideos y casi todos los restaurantes de la ciudad sirven alguno de estos platos de fideos, ¿no? Tenemos el wanko soba, el reimen y el jajamen. Quizá de todos estos el wanko soba es el más popular porque se trata de unos pequeños, se sirven los fideos en unos platitos muy pequeñitos, con lo cual se sirve solo una pequeña porción de fideos y uno
la sorbe y se la come. Y en cuanto has terminado de comerte esa porción de fideos, ¡pum!, ya te están sirviendo otra porción de fideos muy rápidamente. No tienes ni tiempo de respirar, ¿no? Y no puedes decir que no quieres más. O sea, la única manera de decir que quieres parar es poner el cuenco tuyo boca abajo, porque si lo tienes boca arriba van a seguir sirviéndote fideos hasta que no puedas más. Al final es casi una competición a ver quién es capaz de comer más cuencos de fideos. De hecho, en algunos restaurantes te dan hasta un premio si superas el récord de otro comensal, ¿no? Con lo cual es muy divertido siempre comer wanko soba. Yo siempre cuento la anécdota, pero recuerdo la primera vez que comí wanko soba, era muy joven, tenía solo 20 años, no sabía de qué iba la historia, no tenía ni idea y no entendía qué estaba pasando, ¿no? Me iban rellenando el cuenquito con fideos y decía, pero yo no quiero más, ¿qué tengo que hacer? Es muy divertido, así que si estáis en Morioka tenéis que probarlo sí o sí. Luego tenemos reimen, otro tipo de fideos, y jajamen, que son los que tenéis en la foto. No, los de la foto son... el reimen, perdón. Los de la foto son el reimen, que son fideos como de origen coreano. Sí. Ya veis que tiene algo de kimchi, tiene siempre un trozo de sandía y estos tienen la particularidad de que son fideos fríos. Son perfectos para el verano, ¿no? Es verdad que en Morioka no hace tanto calor como en el resto de Japón, pero el verano japonés es caluroso, es muy húmedo. Entonces, este tipo de platos, ¿no? Con un trozo de fruta y un caldo frío, van muy bien, ¿eh? Sí, te dejan bastante satisfecho para esos calores. Sí, así que ya sabéis, si estáis en Morioka tenéis que probar buscar fideos. Al menos uno de los 3 fideos típicos de Morioka. Y por supuesto, si estáis en la zona de Tohoku, en la ciudad de Sendai, tenéis que probar el gyutan. ¿Qué es el gyutan? Bueno, si sabéis un poco de japonés, entenderéis que es lengua de ternera o de vaca. En la manera en la que se prepara en Sendai es a la parrilla, cortada como la podéis ver en la foto, y realmente está deliciosa. Es decir, que no os dé ninguna aprensión porque estéis comiendo lengua, porque también además la hay de Wagyu, con lo cual todavía es de mayor calidad, y es una delicia y es un plato que se popularizó, de relativamente reciente, después de la guerra. Y la verdad es que ahora mismo se ha convertido en el santo y seña de la ciudad de Sendai. Además, de verdad, hay muchísimos restaurantes, ¿no?, de gyutan de Sendai que ya se pueden encontrar también en otras partes de Japón. Y yo he de reconocer que a mí la lengua no me gusta mucho normalmente y en cambio el gyutan de Sendai me encanta, sinceramente. Pero bueno, hemos hablado cuando estábamos en Hokkaido de uno de los 3 mejores ramen de Japón, el ramen de miso de Sapporo. Nos vamos a otro de esos 3 mejores ramen y en este caso es el ramen de Kitakata. Aunque no lo parezca, debajo de todos esos trozos de carne hay fideos. De verdad, los hay. El ramen de Kitakata tiene el caldo es mucho más suave que el caldo de miso. En este caso sí que es un bol de ramen con muchísimo chashu, ¿no? Es un chashumen. La carne está braseada, típica del ramen. En este caso, este restaurante en concreto, además, era carne de cerdo español. Sí, exacto. Estaban muy orgullosos. Además, les hizo mucha ilusión contárnoslo, ¿no? Como españoles que visitábamos. Y bueno, tienen la peculiaridad, sobre todo los fideos, de que en lugar de ser fideos lisos, como en el resto de Japón, son fideos rizados, que lo que hace es que absorben mucho más el líquido de la sopa y queda todavía pues muchísimo más rico. De hecho, hoy en día es casi uno de nuestros ramen preferidos. Sí, y una particularidad de Kitakata es que uno puede desayunar ramen. Esto es algo maravilloso para los que vamos de turismo por Japón, ¿no? La idea de desayunar un buen cuenco de ramen es fantástica. En Kitakata los restaurantes abren sobre las 6:30, 7 de la mañana para servir ramen para desayunar y están a tope de gente. Muchísimos vecinos de Kitakata acuden a desayunar su ramen todos los días. Así que apuntadlo porque merece mucho la pena. Y bueno, salimos de Tohoku y nos vamos a la región de Kanto, donde está Tokio, la capital, que evidentemente hay algo más que ver aparte de la capital, pero bueno, ¿qué podemos obtener aquí? Os hemos mostrado la foto de arriba a la izquierda, el tori del santuario de Hakone. Es uno de los santuarios más conocidos que hay en toda esta región. De hecho, esta foto es una de las más populares en Instagram. Y bueno,
Es cierto que el sitio es muy bonito. Además, todo Japón es un lugar ideal, ahora también lo veremos, para disfrutar de esa naturaleza, de la gastronomía, de los baños termales, ¿no? Luego está la propia Tokio, la foto de abajo a la derecha, el río Sumida con la Skytree al fondo y los barcos que navegan por el río, pues pasando ahí como una estela de luz. Y la tercera foto os hemos puesto el gran Buda de Nokogiri, que está en la prefectura de Chiba y es uno de los grandes budas sentados de Japón. Quizá no es tan conocido como el de Kamakura o como el de Nara, pero por eso precisamente es muy interesante de visitar. ¿Y qué podemos comer? Pues tenemos que empezar por Tokio. Y en Tokio nosotros somos muy aficionados a comer monjayaki. El monjayaki tiene una apariencia un poco, bueno, no muy bonita, por decirlo de alguna manera. A la gente no le suele gustar visualmente, pero es uno de nuestros platos favoritos y tenéis que creernos, por favor. Sí. Si vais a Tokio tenéis que probarlo. Hay muchísimos restaurantes, especialmente en las zonas de Asakusa y en otros sitios tradicionales, así como en el barrio donde surgió el monjayaki. Como se puede ver en la foto, se puede medio adivinar, el monjayaki tiene una base líquida, bastante líquida, y le pones luego el resto de ingredientes que te dé la gana, ¿no? Es lo bueno que tiene, es muy, muy versátil. Hay varias, los restaurantes suelen tener varias versiones de monjayaki ya especificadas, pero os podéis hacer vosotros el monjayaki con los ingredientes que queráis y se cocina en una parrilla que hay en la propia mesa donde estáis sentados, con lo cual además es muy divertido y fomenta un poco pues la conversación, el compartir espacio, exacto, el compartir mesa, el compartir comida, ¿no? Al final eso siempre nos anima a todos, ¿no? Es algo que nos gusta siempre. Si conocéis un poco de gastronomía japonesa, quizá os suene el plato okonomiyaki, que lo veremos después. Monjayaki, digamos que sería como un hermano o un primo, ¿no? Sí. Es relativamente parecido por lo que decía Luis. Uno le puede poner las combinaciones de ingredientes que quiera y se va comiendo con estas pequeñas espatulitas de manera así muy, muy curiosa. Y la gracia también es que el sabor que tiene al comienzo, ¿no? Cuando todavía no se ha caramelizado del todo el caldo dashi, está muy rico, pero el del final, cuando ya empieza a estar muy caramelizado, está todavía más rico, de verdad. Así que probadlo, ¿eh? Aunque penséis que la pinta no os termina de gustar, hacednos caso. Bueno, en Tokio además podemos probar sushi de gran calidad. No por nada está la lonja de pescado de Toyosu, de los mejores pescados van a llegar siempre a Tokio, y aquí encontramos grandes barras de sushi. Exacto. Grandes barras de sushi en las que tenéis itamae que os van a preparar las piezas una a una con un arroz japonés de gran calidad, vinagres de arroz también de gran calidad, con los cortes de pescado muy, muy precisos y la progresión perfecta para que los sabores se vayan incrementando a medida que vais progresando en el menú. Es una experiencia para nosotros única y que hay que hacer sí o sí cuando vais a Tokio. Además, Tokio es el lugar en el que hay más restaurantes de estrella Michelin del mundo. Como curiosidad, solamente la ciudad de Tokio tiene más estrellas Michelin que toda España, o sea que ya es importante. Con lo cual aquí podemos probar restaurantes de todo tipo, desde comida japonesa tradicional a comida japonesa con influencias francesas o con influencias asiáticas, o hasta un ramen, un cuenco de ramen con estrella Michelin, de estrella Michelin, ¿eh? Y a veces a precios de estos ramen muy bajos, pueden ser 8 o 10 euros, por ejemplo, ¿no? Y uno puede decir que ha tomado un ramen de estrella Michelin, ¿eh? Así que si estáis en Tokio y buscáis una experiencia culinaria muy especial, para un momento especial, desde luego tenéis donde escoger. Pero bueno, al final nosotros lo que queríamos decir es que en Tokio realmente es como una especie de Japón en pequeñito, ¿no? Aunque, bueno, no es tan pequeñito. No. Y por eso precisamente en Tokio tenéis absolutamente de todo. Es decir, todo lo que hemos visto hasta este momento en la presentación y todo lo que vamos a ver a partir de ahora lo podéis encontrar no solamente en sus respectivas regiones, sino que también hay restaurantes especializados en ese tipo de platos en la capital. Seguimos avanzando, dejamos ya la ciudad de Tokio, donde hay mucho más que comer, pero no tenemos tiempo, y nos vamos una recomendación, que son las gyozas de Utsunomiya. En Japón existen
2 ciudades específicamente conocidas por sus gyozas, estas empanadillas japonesas. Y diréis, ¿cómo que son muy conocidas por sus gyozas? Es porque son las ciudades donde más gyozas se consumen, ¿no? El gobierno japonés hace todos los años una encuesta de consumo y una de las preguntas específicas que hace es cuánto se gasta por familia en gyozas, ¿no? ¿Cuál es el consumo de gyozas? Y hay 2 ciudades que están muy por encima del consumo del resto. Estas 2 ciudades siempre se pelean un poco, entre comillas, por ser la número 1 para ver quién es la líder en consumo de gyozas. Una de ellas es Utsunomiya, que está hacia el norte de Tokio, y además es una excursión perfecta porque Nikko, por ejemplo, es una de esas excursiones de día que muchas veces se recomienda desde Tokio. Pues bueno, si vais con el JR Pass, al volver de Nikko vais a tener que pasar por Utsunomiya sí o sí, con lo cual lo que nosotros os recomendamos es que antes de subir al tren para volver a Tokio, paréis, porque enfrente de la estación mismamente tenéis un montón de restaurantes especializados en gyozas con rellenos de todo tipo, no solamente el clásico de carne de cerdo picada con repollo, jengibre y ajo, sino también pues kimchi, queso, setas, lo que todo queráis. Y la curiosidad también es esta, que son restaurantes especializados. En estos restaurantes solo hay gyozas, exclusivamente gyozas, con lo cual, si os gustan las empanadillas japonesas, ahí vais a disfrutar muchísimo porque básicamente es ir pidiendo gyozas y más gyozas, no hay nada más. Decíamos cuando empezábamos en esta sección que Luis hablaba de esa puerta Tori en Hakone, ¿no? Ese lugar tan de Instagram. Pues justamente Hakone es el lugar ideal para disfrutar de la cocina kaiseki, ¿no? Y en un ryokan. Un ryokan es un alojamiento tradicional japonés en el que duermes en el suelo sobre un futón, ¿no? Y la cocina kaiseki es la cocina más tradicional, por decirlo de alguna manera, japonesa. Es una cocina preciosista, muy detallista, en la que realmente aquí sí la estacionalidad, ¿no? En lo visual, todo está cuidado al detalle para que no solo disfrutemos del sabor de esta comida, sino también de la presentación visualmente, ¿no? Así que os recomendamos muchísimo esa cena tradicional, a veces vestidos con un yukata, ¿no? Con un kimono de algodón, irte a los baños termales. Sí, que es lo bueno de los ryokan en Hakone, que además suelen tener onsen, con lo cual después de esta cena, un bañito en el onsen y como nuevos. Y perfecto, es una experiencia fantástica. Bueno, nos vamos cerca de Tokio, estamos en Yokohama y ahí os recomendamos ir al Museo del Ramen. Y diréis, ostras, ¿un museo del ramen? Pues sí, en Yokohama hay un museo del ramen y su particularidad es que hay distintos locales que son sucursales de restaurantes reales de todo Japón. Con lo cual, por ejemplo, un restaurante muy famoso de Sapporo pues abre su pequeña sucursal dentro de este museo y ofrece a la gente de Yokohama, Tokio, alrededores, su ramen típico de Sapporo, ¿no? Ese ramen de miso. La particularidad de este museo, además, es que estos restaurantes del museo ofrecen los ramen en los cuencos normales de toda la vida, de tamaño más o menos grande, pero también ofrecen un tamaño más pequeño a modo de degustación, que es lo que suelen escoger casi todos los japoneses, porque de esa manera no te llenas tanto y puedes probar el ramen de otros 2 o 3 restaurantes más. Si os gusta el ramen, ideal. Seguimos avanzando, nos vamos ahora justo en esta franja que veis ahí del mar de Japón. Es una zona que más o menos popularmente se llama Hokuriku y aquí hay ciudades como quizá Kanazawa, ¿no? Que podéis ver en las 2 imágenes de la izquierda. Kanazawa es una ciudad muy tradicional con barrios de geishas, un antiguo barrio de samuráis, un castillo que aunque bueno, está parcialmente reconstruido, pero es precioso y uno de los 3 mejores jardines o de los 3 jardines más bonitos de todo Japón, que es el que podéis ver abajo, ¿no? A la izquierda. Y luego, pues la otra imagen, tenemos la garganta de Kurobe, que está cerca de la ciudad de Toyama, donde podéis ver que hay un trenecito que hace un recorrido, es un antiguo tren minero, que ahora es un tren turístico, y tiene la particularidad de que es el tren más lento de todo Japón. Creo que la velocidad que tiene máxima es de 16 kilómetros por hora, y hace un recorrido a lo largo de toda esta garganta que es una maravilla de bonito. Bueno, ¿y qué recomendamos en esta zona? Pues uno tiene que perderse entre
entre las callejuelas del mercado Omicho, el mercado de Kanazawa. La particularidad de este mercado, como sucede en muchos mercados, es que los propios puestos tienen evidentemente el pescado, el marisco, los productos frescos para comprar, pero en el propio puesto, justo al lado, normalmente tienen un espacio para degustarlo ahí directamente, ¿no? Y por ejemplo, pues puedes comprar ostras y te las preparan allí mismo y las comes allí mismo. Hay puestos de sushi, hay puestos de brochetas de carne wagyu, hay absolutamente de todo, porque creo que hay unos 180 puestos diferentes en el mercado. Es una barbaridad. Además, el mercado es del siglo XVIII, con lo cual ya no es solo una visita cultural, ¿no? Tiene de todo. Luego nosotros destacamos en esta región un pequeño pueblo, se llama Murakami, y es conocido como la capital del salmón de Japón. Sí, este pueblo está en la prefectura de Niigata y la relación que tienen con el salmón es tan estrecha que cuando llega el Día de los Niños, que en todo Japón se cuelgan banderolas con forma de carpa para pedir buena suerte para los niños, ¿no? Y una vida próspera, en Murakami esas banderolas son salmones en lugar de carpas. Exacto. Los restaurantes de Murakami, lo veréis, ofrecen platos y platos y platos de salmón. Hay un montón de tiendas en las que podemos comprar todo tipo de productos relacionados con salmón y hasta veremos en las propias calles el salmón colgado para que se seque al aire, al sol, en la calle, en la propia calle de la manera tradicional. Es decir, toda la visita a este lugar es salmón, con lo cual si os gusta el salmón, desde luego tenéis que ir a Murakami. Y luego, evidentemente, pues ya que estamos hablando de una región que da al mar del Japón, tiene muy buen pescado y por eso en Toyama, de la bahía de Toyama, es conocido su sushi. Es un sushi de gran calidad, que no es tan caro como a veces puede ser un sushi de esta misma calidad en ciudades como Tokio, por ejemplo, pero está delicioso. Totalmente. Y también podemos pasear por el mercado callejero de Wajima. Es un mercado que se celebra todos los días por las mañanas y ahí hay un montón de productos frescos. Como es un mercado muy pequeñito, la gente normalmente te deja probar, ¿no? Los vendedores lo que hacen es, oye, prueba, pues por ejemplo, las tiras de bacalao seco que tengo aquí, pero yo les he puesto un poquito de picante, pruébalo, ¿no? Ciertas cosas siempre te dejan probar y es una delicia pasear por estos mercados porque en este caso Wajima es un lugar muy pequeñito, relativamente poco turístico y mantienen un aire muy tradicional, ¿no? Muy de siempre. Así que si os queréis muy perder siempre, en este ambiente... pero al mismo tiempo muy amable con los visitantes extranjeros, ¿no? Porque les encanta que te decidas a ir a su ciudad. Totalmente. Seguimos avanzando en este viaje y nos vamos a lo que sería el centro de la isla principal. Es la región, el resto de la región de Chubu y aquí, bueno, hay muchísimo que ver porque es una región enorme, pero destacamos, por ejemplo, el castillo de Matsumoto, que es uno de los 12 castillos originales del periodo Edo y uno de nuestros favoritos, yo creo, uno de los precioso. Luego también tenemos la aldea histórica de Shirakawa-go, lo podéis ver abajo a la izquierda, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus típicas casas, ¿no? De estilo Gashusukuri, precioso en cualquier época del año. Y muy cerquita de Shirakawa-go tenemos Takayama, ¿no? Que mantiene un casco histórico precioso con calles tradicionales, todas llenas de edificios del periodo Edo. Y además todo lleno de edificios que se siguen utilizando como puestos de artesanía, restaurantes, puestos de comida, bodegas de sake, etc. Y bueno, ya que hablamos de Takayama, uno de los productos más conocidos de Takayama es la carne de Hida, que es un tipo de wagyu que precisamente por no ser tan famoso fuera de Japón como la carne de Kobe, es mucho más barata que la carne de Kobe, aunque de todas maneras hay que reconocer que es un poco cara. Es un poco cara. Y ya veis, tiene un marmoleado excepcional y está riquísima y se puede comer de diversas maneras, ya sea a la parrilla, ya sea en shabu shabu, ya sea en sukiyaki, etc. Bueno, así que si no queréis o queréis probar algo parecido al Kobe, pero no queréis pagar tantísimo dinero, podría ser una buena opción, ¿no? En Takayama hay decenas de restaurantes. Y lo bueno es que esta carne de Hida la podemos probar
tal cual a la parrilla, como hemos visto en la foto anterior, pero en Takayama la encontraréis de 1000 maneras diferentes, ¿no? La encontraréis en pequeños sushi, ¿no? En nigiris de sushi, la encontraréis acompañada de arroz, la encontraréis en el ramen, en vez de usar el chashu, que sería la carne braseada, aquí se usa específicamente la carne de Hida, ¿no? También la encontraréis en estas pequeñas bolitas que imitan los takoyaki, que es una comida típica de Osaka, pero en este caso el takoyaki son más grandes y están rellenos de carne de Hida. Evidentemente, ¿no? Y también en hobomiso, que es un plato muy tradicional en el que se acompaña la carne con pasta de miso, ¿no? Y se hace normalmente en una parrillita en la propia mesa. Es decir, que uno está en Takayama y puede desayunar, volver a desayunar, comer, merendar, cenar, exacto, de todo con carne. Y no te aburres. Y no te aburres, ¿no? Luego en Matsumoto, toda la zona de Nagano realmente es muy conocida por su soba frío. Cuando a un japonés le dices que has estado en Nagano o has estado en Matsumoto, siempre te va a decir, has comido soba, ¿no? Porque el soba de todo Nagano y de Matsumoto en concreto es muy conocido. El soba son unos fideos que se hacen a base de alforfón o trigo sarraceno y se pueden comer fríos o calientes, pero son muy típicos comerlos fríos, sobre todo en verano. Se mojan en una salsa con una base de soja y además se le añade un poquito de cebollino, un poquito de wasabi para darle picor, pero precisamente porque son fríos y la salsa es refrescante, ayuda mucho a pasar los calores del verano. Es ideal, para el verano, desde luego. Luego, en Nagoya, uno de los platos estrella serían las tebasaki, que son alitas de pollo. A cualquier japonés, de nuevo, le dices que has estado en Nagoya y te va a decir, ¿qué tal las tebasaki? ¿Qué tal las alitas? Hay decenas de restaurantes en los que solo puedes comer alitas, en otros puedes comer otras cosas, evidentemente, pero muchos restaurantes que son como tipo bares, ¿no? En los que relajarte, tomar una cerveza y comerte unas alitas. La verdad es que son adictivas. Más pueden ser normales o picantes. Exacto. Están buenísimas cualquiera de las dos. Tenéis que probarlas, desde luego. Pero además, otra de las comidas más típicas de Nagoya es el misokatsu. El katsu es cerdo empanado al estilo japonés. Este plato realmente, el tonkatsu, es tipiquísimo de todo Japón, pero se suele acompañar de una salsa diferente, ¿no? La particularidad del misokatsu de Nagoya es que ellos lo acompañan con una salsa con base de miso, precisamente, de miso rojo, y es mucho más potente, mucho más aromática, y para nosotros le encaja maravillosamente bien al tonkatsu. Delicioso, y si vais con niños les suele gustar mucho este plato, así que ya lo sabéis. Muy cerca de Matsumoto, además, se encuentra una granja de wasabi. La visita es gratuita, uno puede entrar y ver cómo se planta el wasabi, cómo se cuida, pasear por las instalaciones, y además allí hay todo tipo de productos hechos con wasabi. Por ejemplo, helados de wasabi, que puede parecer un poco extraño, pero están buenísimos. O la cerveza de wasabi también, si tenéis ganas de probar. Si os gusta el wasabi y tenéis ganas de probar un helado de wasabi o una cerveza de wasabi, en esta granja, la granja Daio, cerca de Matsumoto, es muy buen lugar. Ya sabéis que el wasabi es un elemento indispensable en el sushi, con el pescado crudo. Bueno, hablábamos de las gyozas antes. Exacto. En Utsunomiya. Os decíamos que había dos ciudades que se pelean por ser la número uno en cuanto a consumo de gyozas en Japón, ¿verdad? Una era Utsunomiya, la otra es Hamamatsu, que además es una excursión también perfecta porque queda a medio camino entre Tokio y Kioto, con lo cual, si estáis yendo de una ciudad a otra, podéis parar en la estación. En la propia estación hay restaurantes que sirven las gyozas, no hace falta con salir, lo cual ¿no? No hace falta ni salir de la estación, las coméis, volvéis a subiros al tren y continuáis. Al contrario que las gyozas de Utsunomiya, que tenían 1000 sabores distintos, las de Hamamatsu siguen el relleno tradicional, ¿no? De carne, ajo y repollo. Además son así muy gordotas, vienen muy, muy llenas y siempre llevan el moyashi, los brotes de soja en el centro, se sirven en estas ruedas que veis en la imagen y son una delicia. O sea, sí. Estás muy lleno y quieres más. No puedes parar de comer. Que otra rueda más, ¿no? Pero bueno, dejamos esta región y nos metemos en la región de Kansai, que es la siguiente que nos toca. Esta región también tiene muchísimo que ver, bueno, todo Japón tiene muchísimo que ver. Arriba a la izquierda tenéis
un ejemplo de la peregrinación de Kumano Kodo, una peregrinación además hermanada con el Camino de Santiago. Son 3 santuarios, aquí está en concreto Nachi Taisha, que es uno de ellos. Luego debajo tenéis el templo Todaiji, que está en Nara, es otro de esos lugares que hay que visitar sí o sí, con uno de los grandes Budas sentados. Y la última foto yo creo que es una de las más conocidas quizá de todo Japón, es el camino de toris, de puertas tori rojas o de color vermellón del santuario Fushimi Inari, a las afueras de Kioto, uno de los lugares más turísticos. Bueno, ¿y qué se come por Kansai? ¿Qué se come por Kansai? Pues hay que ir sí o sí a Osaka. Y comer hasta reventar. En Osaka hay una expresión que es el cuidaore y se dice que la gente de Osaka se rige por este cuidaore. Y cuidaore significa básicamente eso, comer hasta arruinarse o comer hasta reventar, ¿no? Diríamos nosotros. Y es que a la gente de Osaka le gusta mucho comer y comen mucho y tienen cosas muy ricas para muy comer, ricas. ¿No? Precisamente quizás lo que pensaríamos sano, ¿no? Que a veces pensamos que la gastronomía japonesa es muy sana. Aquí en Osaka les encanta comer cosas que lleven un montón de salsas o que vayan fritas, rebozadas, etc. Tenemos, por ejemplo, el okonomiyaki, que es quizá uno de los platos más conocidos, ¿no? Es una especie de, difícil definirlo a veces, una especie de tortilla, por decirlo de una manera. Sí, es una masa con agua, huevo y harina, ¿no? Si os acordáis cuando hablábamos del monyayaki, decíamos que luego le podíais poner los ingredientes que quisierais. En el okonomiyaki también, lo único que la masa es un poco más consistente, ¿no? Más compacta. Exacto. De nuevo, es un plato que se prepara en la parrilla y con lo cual uno luego lo va comiendo directamente en la parrilla. Así que también esa manera de compartir maravillosa. Y luego otro de los platos más famosos de Osaka es el que tenéis justamente abajo, que es el takoyaki. Son las bolitas de pulpo. Es una masa, una especie de buñuelo, por decirlo de una manera, en el centro se le pone un trocito de pulpo, ¿no? Se hace en estas sartenes o en estas planchas tan curiosas, ¿no? que tienen estos agujerillos, se giran así muy rápidamente para conseguir que se haga por todas partes y se sirve con salsa y mayonesa. Están deliciosos, pero además merece mucho la pena ver cómo los hacen porque no te crees que sean capaces de darle la vuelta con esa rapidez. Total. Luego justo al lado del takoyaki podéis ver el butaman, que es un nikuman, es decir, es un bollo hecho al vapor, como de origen chino y relleno de carne. En Osaka recibe el nombre de butaman y es súper popular. De hecho, hay una cadena de restaurantes que tiene diferentes sucursales por toda la ciudad y hasta por fuera de Osaka, en los que siempre hay gente, siempre hay cola para comprar 1, 2, 3, 4, 8. A veces los encontráis también en estaciones de tren porque son perfectos para llevar a bordo y comer mientras estáis de viaje. Exacto. Luego se ha hecho muy popular en los últimos años, gracias a Internet, la tarta de queso que podéis ver arriba. Es una tarta muy esponjosa, ¿no? Se llama fluffy, así muy, que se mueve mucho y la podéis encontrar fresca por las mañanas, a primera hora. Y bueno, luego tenéis las kushikatsu, ¿no? Que son las brochetas de un montón de ingredientes diferentes que van empanadas y que se mojan en salsa, pero lo curioso aquí es que el cuenco de salsa se comparte, con lo cual una vez que has mojado y has mordido ya no puedes volver a mojar. Y si lo haces, te van a regañar. Te van a regañar seguro, así que por favor recordad solo una vez, mojar en la salsa. Luego tenemos la comida budista de Koyasan, ¿no? Tenemos a Osaka, que es venga a comer, venga, ¿no? Comer hasta reventar, ese cuidaore, y en cambio a las afueras de Osaka tenemos el complejo budista de Koyasan y ahí la comida es lo opuesto, todo lo contrario, ¿no? Es una comida vegana 100%, no se usa ningún tipo de ingrediente de origen animal y aquí la gracia es pues, pasar una noche en un templo budista, disfrutar de la experiencia de comer esta comida budista, esta comida vegana, participar de los rezos por la mañana, ¿no? Visitar todo el complejo. Es toda una experiencia religiosa, sí, sin duda.
Y bueno, otra cosa que no puede faltar son los encurtidos y el oden en el mercado Nishiki de Kioto. En realidad este mercado, que está en el centro de Kioto, tiene puestos de un montón de platos diferentes, pero si hay que mencionar algunos, Kioto es muy famosa por sus encurtidos, ¿verdad? Por sus encurtidos los veréis en todas partes y también, bueno, destacamos el oden, que es este estofado en un caldo muy suave. Es típico que haya pasteles hechos con pasta de arroz, huevo, tofu. Pasta de pescado. Perdón, pasta de pescado, huevo, tofu y la curiosidad es que luego siempre se toma casi siempre con sake, ¿no? Sí. Y al terminar puedes mezclar lo que te quede de sake con un poquito de ese caldo caliente y terminas la comida. Es un plato muy típico del invierno japonés. Y por supuesto, bueno, hablamos de Fushimi Inari como uno de los sitios turísticos más destacados, pero el distrito de Fushimi, el barrio de Fushimi, está muy cerca. No suele ser tan visitado por los turistas, pero es muy interesante porque es una de las grandes regiones productoras de sake en Japón, porque además tiene una de las 3 grandes fuentes de agua en Japón. Aquí podéis ver además una imagen de los canales que conectaban Kioto con el lago Biwa y el edificio de detrás es justamente una bodega de sake con su edificio tradicional. Que se puede visitar, puedes participar en degustaciones de sake, etcétera, etcétera. Bueno, la zona de Kumano-Kodo, la peregrinación, el camino de Kumano, especialmente la ciudad de Kikatsura, que forma parte de esta zona, es muy conocida por la calidad de su atún. El atún, por ejemplo, en Tokio, pues será mucho más caro que en cambio aquí en Kikatsura, y eso que la lonja de pescado es la segunda mayor lonja de atún de todo el país, ¿no? Con lo cual hay muchísimos restaurantes especializados en atún, en los que solo básicamente comes diferentes partes del atún. Exacto. ¿No? Nosotros además solemos recomendar Kikatsura como base de operaciones para visitar la zona de peregrinación de Kumano-Kodo, porque queda bastante bien situado de los 3 santuarios. Bueno, no podemos hablar de Kansai y no hablar de la carne de Kobe. Exacto. Yo creo que es una de las cosas más conocidas, aparte del sushi y quizá del ramen, la carne de Kobe, ¿no? Estuvo muy de moda. Cuando es de verdad. Cuando es de verdad, ¿no? Porque ya sabéis que muchos restaurantes en el pasado, ya no sucede tanto, nos decían que tenían carne de Kobe y en realidad no era tal, ¿no? Carne de Kobe es la carne de mayor calidad, podríamos decir, de Japón. Bueno, es una carne, sí, que tiene unas características especiales de marmoleado de la pieza, de calidad, etcétera. Y no todas las reses cumplen las condiciones necesarias para ser carne de Kobe, porque además tienen que haber sido sacrificadas en la prefectura de Hyogo, que es donde está Kobe, tienen que tener un aprovechamiento determinado, es decir, hay una serie de características que hacen que la carne pueda ser así. Y la manera más típica de comerla es en un menú de degustación donde se toman una serie de platos que introducen un poco la carne de Kobe, pero que van preparando el paladar, y luego la carne que se prepara sobre este teppanyaki de una manera deliciosa. Perfecta. Es delicioso, de verdad. Bueno, avanzamos. Sí, porque nos vamos quedando sin tiempo. Venga, y nos quedan rapidito. Todavía 4 regiones. Vamos rápido. La región de Chugoku, veis por ejemplo arriba las dunas de arena de Tottori, aunque no lo parezca, eso es Japón, la región de Tottori. Luego tenemos abajo el puente Kintai-kyo de Iwakuni. Y también quizá otra de las imágenes más típicas de Japón. Más icónicas, sí. Sí, ¿no? El gran tori que flota, que parece flotar sobre el agua en Miyajima, la isla de Miyajima, las afueras de Hiroshima. Y bueno, si hablábamos del okonomiyaki como uno de los platos típicos de Osaka, existe otra variedad de okonomiyaki también muy famosa en Japón, que es el okonomiyaki de Hiroshima, que se prepara de una manera ligeramente diferente y suele llevar además estos fideos y un huevo hecho a la plancha y demás. El concepto es parecido, pero el resultado es diferente y hay siempre la batalla de cuál prefieres, ¿no? El de Hiroshima o el de Osaka, perdón. Luego en Miyajima, muy típico las ostras. De hecho, Miyajima es una isla y para llegar en ferry veréis un montón de granjas de ostras en el agua, así que es el lugar ideal para tomarte unas ostras. Las sirven de muchas maneras, a la parrilla es probablemente de las maneras más clásicas. Sí, pero también las hay en donburi, por ejemplo. Hasta crudas con un poquito de limón, las hay de todas maneras. Uno no puede visitar Miyajima sin comer sus ostras. Y en el extremo de esta región, en Shimonoseki, tenéis uno de los platos más curiosos y que más
expectativa despierta quizás en el turista, sí, que es el fugu, el pez globo, por lo que se conoce de que si no lo preparas bien puede ser mortal, porque tiene una toxina el pescado, ¿no? Entonces, en el mercado en Shimonoseki podéis encontrar un montón de preparaciones de este pez, si os atrevéis a probarlo. Nosotros lo hemos hecho y seguimos aquí. Estamos vivos, así que no es un problema. Bueno, seguimos, nos vamos a la isla de Shikoku. Ahí hay muchísimo que ver. Destacamos el balneario Dogo Onsen, arriba a la izquierda. Uno de los más antiguos de Japón. Uno de los más antiguos. Luego tenemos la isla de Shodoshima. Y también tenemos, por ejemplo, los puentes de Shimanto en Kochi, en la prefectura de Kochi, que tienen la particularidad de que, ya veis, no tienen ningún tipo de barandilla, ¿no? Y eso es para que puedan aguantar bien los tifones y las subidas de agua del río. Y aquí, no, exacto, en esta región, en Shikoku, uno de los platos típicos que todos los japoneses conocen y les encantan son los restaurantes de udon, porque hacen peregrinaciones, o sea, te encuentras japoneses de todo el país y cuando les preguntas qué están haciendo, porque lo hemos hecho, te dicen, no, es que hemos venido a probar cuantos más udon, restaurantes de udon podamos, mejor. Exacto, así que vamos, si vais a esta zona de Shikoku, desde luego tenéis que probar los Sanuki udon, ¿no? Este tipo de udon. Luego también esta zona Takamatsu es muy conocida por el olive gyu, es un wagyu, es decir, terneras que han sido alimentadas con aceitunas. Y es porque Shodoshima, la isla de Shodoshima, es muy conocida por su aceite de oliva, por sus plantaciones de olivos y por todos sus productos derivados, ¿no? Entonces, justamente de esas aceitunas de Takamatsu se prepara una mezcla para estas terneras y luego es un wagyu muy untuoso, muy especial, que también os recomendamos mucho. Y por supuesto, un plato que no podría faltar si nos vamos a Kochi, en la isla de Shikoku, es el katsuo tataki o el tataki de este bonito. El tataki es una preparación en la que el pescado, el lomo entero del bonito, se acerca a una llama hecha con fuego de paja. El exterior se queda con este color que veis así cocinado, pero el interior queda totalmente crudo y queda muy, muy jugoso y delicioso. Delicioso. Y luego tenemos el taimeshi, que se puede degustar de dos maneras. En la foto tenéis un bol de arroz con luego besugo, carne de besugo en sashimi por encima y un huevo crudo. Se mezcla todo y se degusta tal cual. Está espectacular. Esto es Matsuyama. Esto es Matsuyama. La otra manera sería hacerlo todo cocido, ¿eh? Se cuece el arroz con la carne del besugo, todo en la misma cocedera y se come todo como hervido, digamos. Bueno, vamos acabando, nos vamos al sur, la isla de Kyushu, y ahí tenemos mucho que ver también. Nosotros hemos destacado, es que en todas partes, hemos destacado el castillo de Kumamoto, que por desgracia sufrió graves daños en unos terremotos hace ya unos cuantos años, está en proceso de restauración. Ahí podéis ver en la foto, ¿no? Cuando lo visitamos, que había ocurrido el terremoto 3 meses antes, sí, y estaba, bueno, en una situación un poco crítica. Tenemos la ciudad de Nagasaki, que es muy conocida por ser un crisol de culturas, ¿no? Es el lugar en el que el único puerto abierto durante el periodo de Edo se encontraba en Nagasaki, y se nota mucho esta influencia, ¿no? Tanto europea como asiática. Se nota no solamente en los edificios, sino también en la cultura gastronómica, ¿no? Precisamente por la influencia de tantas culturas diferentes. Y luego tenemos Kagoshima, que tenéis esa montaña, eso es un volcán, el volcán Sakurajima, y las nubes que hay arriba no son nubes realmente, sino que es el humo, digamos, del propio volcán, que está siempre, día sí, día no, está siempre activo, ¿eh? Hay días que más, hay días que menos, pero siempre, y forma parte del paisaje de la ciudad. Exacto. Bueno, y aquí en Kyushu sí o sí tenemos que probar el ramen de Fukuoka o el ramen de Hakata, que es un barrio de Fukuoka, y ese es otro de los 3 grandes ramen de Japón. Hemos dicho el de Sapporo, hemos dicho el de Kitakata y el de Fukuoka, con la particularidad de que en Fukuoka, en Hakata, podemos tomarlo en estos puestos callejeros. Son puestos que abren como a las 6 de la tarde más o menos, y ahí puedes degustar tu ramen mientras hablas con el resto de comensales. Este tipo de ramen utiliza un caldo a base de huesos de cerdo, entonces tiene un color a veces más blanquecino, es mucho más
untuoso, ¿no? No tan líquido, no tan claro como puede ser el de Kitakata, también es uno de mis favoritos. Cuesta decidirse. Y muy parecido al ramen, pero un poquito diferente, es el champón. Es la comida por excelencia de Nagasaki. Y es curioso porque básicamente es otro bol de arroz con un caldo, perdón, estoy hoy con arroz, no sé por qué, un bol de fideos con un caldo también, ya veis este color blanquecino, es un caldo hecho con muchos huesos diferentes. Y la particularidad es que lleva de todo. De todo. Básicamente lleva setas, verduras, tortilla, carnes, mariscos. Pastel de pescado. Pasteles de pescado. Puede llevar de todo. Es una comida súper contundente. Se hizo para los trabajadores, justamente, los que necesitaban una buena comida para volver al trabajo. Para descargar el puerto, ¿no? Y los barcos que llegaban al puerto, entonces, claro, necesitaban calorías. Algo muy contundente, ¿eh? Está delicioso, eso sí. En Kagoshima, que hemos hablado antes de ella, es típico el cerdo negro o kurobuta. Es un cerdo diferente del cerdo blanco. Podría ser parecido a lo que en España llamamos el cerdo ibérico, porque es algo de un poco de mayor calidad, y se suele comer pues, en shabu shabu, en sukiyaki, es decir, en este tipo de preparaciones en las que hay un bol en el centro de la mesa con un líquido y donde vais poniendo pues, verduras, tofu y la propia carne para que se cocinen en ese líquido. Sí, como un estofado, pero en el caso de la carne, como es tan finita, lo dejas, nada, un segundo, ¿no? Casi en el líquido para que se haga. Bueno, y otra cosa muy típica de esta región de Kyushu son los somen nagashi, que hemos puesto el pescar fideos, ¿no? Porque realmente no se aprecia muy bien en la imagen, pero lo que veis circular, en lo blanco que hay son fideos que están en una corriente circular de agua fría, precisamente para que estén muy fresquitos, porque es algo típico del verano japonés. Entonces lo que hay que hacer con los palillos es pescar, ¿no? Cazar estos fideos que están circulando, ¿no? en el agua, y los mojamos en una salsa que es a base de salsa de soja y le podemos poner wasabi y demás y nos lo comemos. Como decía Luis, como el agua está muy fría, los fideos están muy fríos y es fantástico. Pensad que Kyushu es una de las regiones más calurosas de todo Japón, con lo cual esto en verano es maravilloso. Es que si no... Vamos. Y bueno, ya nos vamos a la última región. ¿Pensabais que no íbamos a hablar de Okinawa? Pues no podemos olvidarnos de Okinawa, que es una de nuestras... zonas favoritas de Japón. Ahí os mostramos, por ejemplo, las playas de la isla de Taketomi. Os mostramos también el castillo de Shuri en Naha, la capital de Okinawa, que desgraciadamente sufrió un incendio y se quemó. Nosotros lo pudimos visitar justo antes de que se quemara, pero bueno, se va a reconstruir. Y la tercera imagen es el Museo de la Paz. El Museo de la Paz, de cuando la batalla, que conmemora la batalla de Okinawa, una de las más cruentas de la guerra del Pacífico, cuando la Segunda Guerra Mundial. Dado que Okinawa tiene una reciente historia con Estados Unidos, es lógico que de alguna manera la gastronomía, entre comillas, de Estados Unidos haya tenido un impacto en la gastronomía actual de Okinawa, y esto se ve en el taco rice que veis ahí. La idea, esto fue los restaurantes que estaban en la zona de Naha, que tenían a militares estadounidenses, bases militares cerca. O sea, ¿cómo podemos llamar la atención de estos militares, ¿no? Para que vengan a comer a nuestros restaurantes? Entonces se inventaron este plato que se ha convertido en quizá el plato más famoso y más típico de Okinawa, que es coger un poco los ingredientes del taco, de la cocina Tex-Mex, y cambiar lo que sería la tortilla por una base de arroz. Exacto, cambias un cereal por otro, básicamente. Sí, como el arroz es más típico de los restaurantes japoneses, los restaurantes tenían arroz, lo de las tortillas no sabían muy bien, entonces dijeron, bueno, pues cogemos, ¿no? Que si el aguacate, que si el queso, el tomate... El pico de gallo, etc. Exacto, ¿no? Y hacemos este plato. Como decíamos, se ha convertido en, vamos, uno de los grandes platos, ¿no? Está muy bueno, ¿eh? Está súper rico. Luego, Okinawa también muy conocido el rafuté, ¿no? Tenéis la panceta que está braseada y primero se macera en un líquido a base de salsa de soja, mirin, bueno, ciertos ingredientes.
y se bracea, como decíamos. ¿Qué pasa? Que queda súper, súper tierna, muy, muy tierna y como muy dulzona, tiene un sabor bastante dulce, ¿no? Y se sirve o tal cual o bien sobre una base de arroz y entonces tendríamos el erafute don. Exactamente, don significa el donburi, que es el bol de arroz. Pero bueno, otra cosa que también hay en Okinawa y que nos suele sorprender es que los cacahuetes, por ejemplo, no son un ingrediente muy típico en el resto de Japón, pero precisamente en Okinawa, por su situación geográfica y por su cercanía con Taiwán y con China y demás, pues ahí había mucho cacahuete y se comía cacahuete, y de hecho una de las cosas típicas es este plato, el jimami dofu, que es una especie de tofu, pero a base de cacahuete. Exacto, la pasta de tofu es hecha de cacahuetes. En lugar de hacerse a base de soja, como el tofu normal, aquí se hace a base de cacahuete. Lo podéis probar con pequeños toppings dulces o pequeños toppings salados. Funciona de las dos maneras y es realmente curioso. Es realmente curioso, porque sí. Y sobre todo porque nos traslada a un Japón que dice, sigue siendo Japón, pero no parece el Japón al que estoy acostumbrado. Sí, o que esperas, ¿no? A veces. Y bueno, todo esto, básicamente hemos corrido un poquito, pero hemos llegado, todo esto lo tenéis al final en nuestro libro. Publicamos un libro el año pasado, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, donde os contamos mucho más, qué comer, qué ver por Japón. Sí, hay recomendaciones tanto gastronómicas como turísticas. Y nada más, dejamos ya aquí el preguntas abiertas, a ver si cualquier pregunta que tengáis, creo que han dicho ponerlas en el chat y nos las trasladan a nosotros. Pues sí, muchísimas gracias ante todo a Laura y a Luis por esta sesión que, vamos, a mí me ha abierto el apetito. Habéis puesto unas imágenes que tiene toda una pinta buenísima, seguramente estará todo delicioso y no solo delicioso, sino que además, bueno, tiene un aspecto bonito, es unas presentaciones delicadas, cuidadas, y me viene a la mente una anécdota. Hace poco me comentaban que Valencia estuvo un tiempo intentando exportar naranjas a Japón, y cuando finalmente, después de muchas negociaciones, consiguieron mandar la primera remesa de naranjas, llegaron a Japón y los japoneses las vieron y dijeron, pero no son todas iguales, pero no son redondas perfectamente, pero tal, y devolvieron las naranjas, y al final los valencianos dijeron, mira, vamos a dejarlo porque esto va a ser complicado. Entonces te das cuenta de la importancia que le dan al aspecto de lo que comen y no solo al sabor, porque las naranjas de Valencia seguramente eran buenísimas, pero a ellos les importaba también, pues como comentabais del melón y de otras frutas que se entregan como regalo, pues tienen que tener ese aspecto bonito por fuera, ¿no? Y no solamente tener un sabor bueno. Exacto. Y bueno, voy a leeros algunas de las preguntas que nos han ido llegando. A ver, primera pregunta, tenemos a Victoria, que nos dice que tiene varias preguntas para vosotros. La primera es, como la comida japonesa varía mucho según la temporada, ¿cuál es vuestra época del año preferida para visitar el país si hablamos de comida? Y en cuanto a región también, ¿cuál sería vuestra región favorita por gastronomía o por algún plato que os guste particularmente? Esas son las dos primeras. Y tenemos una última que dice, ¿cómo se llama el restaurante de sushi en Tokio que aparece en la diapositiva? No sé si nos podéis comentar cómo se llama ese restaurante. El restaurante se llama Hakoku. Ajá. Es el restaurante de Hiroyuki Sato, es un chef japonés relativamente joven y muy, muy bueno. Y bueno, pero no es el único, o sea, hay muchas otras barras de sushi en Tokio de este mismo estilo como la que hemos puesto en la foto, pero este es Hakoku. Ajá. Y luego, a ver, región y momento. Y época del año, ¿no? Época del año favoritas, si a lo que vas es a comer y a degustar todos estos platos, ¿qué época del año merece más la pena? ¿Y qué región? Como suelo decir siempre, me quedo con Tokio, también porque soy un comilón, y como en Tokio es como un Japón en miniatura, pues lo tienes todo absolutamente, porque así no tengo que decidir, ¿sabes? El día que quieres buena carne, tienes carne, el día que quieres monjayaki, el día que quieres sushi, el día que quieres dulces también. O sea, es verdad, en Tokio hay de todo, sí. Yo me iría a Nagasaki, creo. Nagasaki me gusta mucho por ese, evidentemente no hemos podido profundizar, pero por esa mezcla de sabores, de culturas, ¿no? Culturas gastronómicas que tiene, me gusta muchísimo, porque hay unos platos que son
100% japoneses, pero a la vez tienen ese punto que dices, mira, esto me viene del sudeste asiático, este me viene más de Holanda, ¿no? De los Países Bajos, y eso me parece muy interesante. Y época del año... A mí me gusta mucho el otoño. El otoño, sí, quizá el otoño es muy buena época para viajar, porque tienes las setas, por ejemplo, ¿no? También es a final del verano ya empiezan las castañas, luego el otoño, castañas, setas. Y a los japoneses les encantan las castañas y son muy, muy creativos a la hora de hacer platos con castañas, tanto dulces como salados. Pero al final nos encanta ir en cualquier época del año porque es lo bueno, que puedes ir probando diferentes cosas según la época a la que vas. Muchas gracias. Pues mira, al hilo de lo que decías de las castañas dulces, hay una pregunta que dice, muy interesante todo y todo riquísimo, pero para los que somos amantes del dulce, ¿alguna región hay algo diferente al helado de té verde o los mochi? Bueno, habéis comentado la tarta esta flufli, ahora dices las castañas, seguramente hay mucho más que desconocemos. Es que podríamos hacer otra sesión solo de dulces. El problema es que si nosotros os lo dejamos dulces... por aquí, Carmen, os podemos hacer otra solo sobre dulce, porque es verdad que hay muchísimos. Mucho. Además tenemos los dulces que son tradicionales, que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros, con sabores muy extraños, ¿no? Para nosotros, como sería la pasta de judía roja, que para ellos es la excelencia en el dulce, y para nosotros pues a veces nos puede sorprender. Por ejemplo, el dorayaki, el taiyaki, Todo esto llevaría esta pasta, pero luego hay el mitsu, que es un dulce muy típico también. Pero es que luego tenemos la otra parte, que los japoneses se han puesto, las pilas a irse a por ejemplo, la gastronomía francesa, ¿no? Y mirar todos los pâtissiers que hacían, son estupendos haciendo pues los macarons, por ejemplo. Exacto. Hay una variedad tan grande de dulces, tanto modernos como... El Mont Blanc, por ejemplo, con castaña, es uno de los postres más deliciosos que hay en Japón, y bueno, pues si un sitio se hace famoso por su Mont Blanc, pues va a tener colas de gente porque les encanta. Sí, es que hay una variedad de verdad enorme. No os quedéis con el helado de té verde, que está muy bien, por ejemplo, en Kioto, o estas en Uji, que son ciudades Habéis comentado el helado de wasabi, que me llama mucho la atención, el helado de wasabi. También. Es exactamente un dulce, pero bueno, puede entrar en la categoría de dulce, a lo mejor. Claro, la cuestión particular. Exacto, ir probando. Hay muchísimo, de verdad. Pues esto daría para una hora. Muchísimo. Pues a ver, tenemos Pilar que nos pregunta ¿cuánto tiempo mínimo es ideal para un viaje a Japón probando todas estas delicias? Yo creo que no tienes vida suficiente para probarlo todo. Si las tienes que probar todas, desde el norte hasta el sur, yo creo que no te da el visado, ¿eh? Los 3 meses que suele haber de visado no te dan. Pero bueno, puedes probar muchas de estas cosas en el viaje un poco más típico de 2 semanas. Se pueden probar muchísimas de estas cosas, ¿eh? Porque recorremos muchos de los sitios que han salido, ¿no? Sí, de hecho, en un viaje de 2 semanas y media, por ejemplo, que recorra Tokio y los alrededores, Kioto, Osaka, Nara, un poco quizá de Takayama, ¿no? Y Miyajima y Hiroshima, más o menos es lo que cabe. Sin en ese tiempo, correr demasiado, ¿no? En ese plazo de tiempo ya te da para probar muchísimos platos diferentes de los que hemos hablado aquí. Pues Pilar nos dice también, ¿cuál sería la época en la que no iríais o en la que iríais menos contentos? Ya sé que todas son maravillosas, pero dice, ¿cuál es la que menos? La gente normalmente se queja del verano, porque es verdad que en verano hace mucho calor, pero tremendo calor, la humedad es muy alta, la sensación de bochorno es terrible y a veces cansa mucho, ¿no? Cuando estás paseando por la ciudad bajo ese sol tremendo, estás sudando, es un poco desagradable. Pero en nuestro caso nos gusta también el verano, primero por ciertas comidas, ¿no? Estos fideos fríos y demás que nos gustan mucho, y luego porque hay muchos festivales en verano que nos apasionan. Y claro, está todo lleno de puestecillos de comida por la calle, ¿no? Donde puedes probar un montón de cosas muy ricas. Lo que pasa es que es eso, quizás el verano por el calor o para algunas personas, sobre todo si viven en zonas donde hace mejor temperatura, y el invierno, por ejemplo, pues puede ser un poco complicado, ¿no? Porque a lo mejor no tienen tanta ropa de abrigo y en Japón puede hacer mucho frío en invierno. Entonces, quizás las épocas más amables son la primavera y el otoño, porque las temperaturas son muy agradables y, bueno, pues es una maravilla visitar Japón en esos y se come fenomenal también en esas 2 estaciones. Por supuesto. Por supuesto. Además, fíjate que en la primavera tienes la floración de los cerezos
y Claro. en el otoño tienes el momillí, ¿no? Cuando los árboles empiezan a cambiar las hojas de color, que es otro espectáculo de la naturaleza brutal. Con además comidas específicas para estas cosas. Claro. Pues nada, nos decía Pilar que muchas gracias que es un placer viajar desde casa con vosotros. Y luego tenemos a Albert que nos pregunta si que se le podéis decir algo sobre la anguila, que la anguila que se come en Japón, que es un plato así también típico y a él le da curiosidad. Sí, no sé qué le podéis comentar de la anguila. La anguila se suele comer en Japón, está hecha a la parrilla normalmente y se pinta con una salsa dulzona, de nuevo es una salsa hecha a base de soja y de mirin, bueno, ciertos ingredientes, y se suele comer especialmente en verano, es muy, muy típico. Como en julio, creo Pero que porque es se un puso día. de moda por hace unos años, ¿no? Porque había, creo que, un excedente de anguila y un restaurante pues dijo, vamos a intentar hacer quitarnos una fiesta, ¿no? Exacto, ¿no? Toda la anguila que ha sobrado, pero al final esa festividad caló en la mente de los japoneses y ahora mismo ese día en el verano japonés es el día de comer anguila. Y hay muchos restaurantes especializados solo en anguila, ¿no? Y te las sirven pues eso, en un bol de arroz con la anguila por encima. Y en los mercados, por ejemplo, en el mercado de Kanazawa que hemos mencionado, había muchos puestos también de anguila que te la vendían para llevártela a casa o si estabas de visita turística, pues tenían un huequito, ¿no? en el propio puesto y podías comerla ahí directamente de pie en el mercado. Qué interesante. Pues Laura nos pregunta si podéis comentar algo sobre la cultura del postre en Japón. No el dulce exactamente, sino a lo mejor el dulce se come en otros momentos, no sé. Ella dice que tiene entendido que no es muy común en general. No sé qué opináis vosotros. Tal cual, el postre como tal no existe. El concepto nuestro de, pues termino de comer y ahora voy a por el postre, ya sea una Exacto. fruta, un yogur o lo que sea. Ese concepto en Japón no existe, es muy extraño. Ellos pues a lo mejor toman la fruta, ¿no? Un trocito de fruta pues con el té, por ejemplo. Vas a casa de un amigo, a lo mejor a las 5 de la tarde te sirve un poquito de té verde y te da un trocito de melón, por decirte algo, ¿no? Pero lo que es en la comida japonesa, la comida como se sirve no tiene orden, más o menos. Entonces te pueden servir un montón de platos y tú vas comiendo de aquí y de allá como tú quieres, pero puede haber un trocito, una uva o dos, ¿no? dos uvas, ya está. Pero te lo puedes comer al principio, te lo puedes comer al final, como tú quieras. Pero lo que es el concepto como Exacto. tal de postre... No existe un concepto de postre en el menú, aunque luego, como hemos dicho antes, existen muchísimos dulces porque les encanta el dulce tanto tradicional como sobre todo el de inspiración francesa, por ejemplo, que ahora está muy de moda. Sí. Claro. Pues gracias. A ver, tenemos por aquí también otra pregunta que dice: muchas gracias por la presentación, ha sido sumamente interesante y estimulante para el paladar. Y como fanático del curry, pregunta, ¿me podéis recomendar dónde habéis probado un buen curry en Japón o uno de vuestros favoritos? Muchas gracias. Bueno, aquí, si estuviera nuestro hijo, lo tendría muy claro, el curry es su comida favorita. Y hay una cadena de restaurantes de curry en Japón que es muy conocida, que se llama Koko Ichiban ya, que quizá no es el mejor curry de Japón, pero es que hay tantos restaurantes por todas partes. Es muy fácil de encontrar. Exacto, que si estás ahí en plan, ay, venga, que cenamos, no sé dónde ir, tal, pues puedes acabar Además, ahí. Es una buena recomendación porque sirven el curry con el arroz, pero luego pues tienen un montón de platos en la carta pues con cerdo empanado, con pollo empanado, con verdura, porque lo tienen también vegano y vegetariano. Y además la carta la tienen en varios idiomas, con lo cual incluso para el que viaja a Japón y se siente un poco... incómodo, ¿no? Por el no entender el idioma, la carta de este restaurante, de esta cadena de restaurantes, la tienes en español, con lo que es facilísimo comer rico, ¿no? A un precio razonable y no morirte de hambre. Luego hay restaurantes, hay muchos pequeños restaurantes de curry, es fácil localizarlos por el olor, porque vas andando, recuerdo una vez en Kanazawa, íbamos andando, además teníamos mucha hambre y nos vino el olor del curry y dijimos, bueno, vamos a entrar aquí, ir a un local regentado por dos abuelitas maravillosas, esas señoras de 80 años como mínimo, fantásticas, nos pusieron un cuenco de curry maravilloso. Sí, yo además me pedí un cuenco con un ración como doble extra de arroz, ¿no? Que las señoras decían, pero seguro que te lo vas a comer. Y dije, que sí, hombre, que sí. Claro, esos son los sitios mágicos, ¿no? Que uno encuentra así por casualidad y que a veces ya luego vuelve y no los vuelve a encontrar. Exactamente. Pero lo bueno del curry es eso, que te puedes, ¿no? Puedes guiar por el olfato y llegar a un buen restaurante seguro.
Muy bien. A ver, ¿qué más me dicen? En referencia a las bebidas alcohólicas, ¿no? En España se come mucho con cerveza o vino, a lo mejor licores después de comer. ¿Cómo es en Japón? ¿Cómo toman las bebidas alcohólicas durante la comida? Pues la cerveza es la reina de las bebidas alcohólicas en Japón. Sí. Los productores de sake están intentando introducir el sake, sobre todo porque es una bebida que los jóvenes no la beben, ¿no? Entonces están intentando que el sake sea más interesante también para gente de edades más jóvenes, ¿no? Y bueno, pues es una lucha, pero es eso, la cerveza es que se lleva prácticamente todo el mercado. Sí, porque luego sí es verdad que hay una diferencia entre lo que es la comida, el almuerzo y lo que es la cena. Normalmente en la comida la gente bebe o agua o té verde, esto te lo sirven de manera gratuita en los restaurantes. Todos los restaurantes nada más te sientas, normalmente te ponen o té o agua, té verde o agua. Y eso lo puedes ir tú bebiendo y ellos te van rellenando de manera gratuita. Entonces durante la comida, el almuerzo, muy poca gente toma alcohol realmente. En cambio, en la cena, que sí que, pues, especialmente en esos bares, ¿no?, llamados izakaya, en un ambiente un poco más, bueno, pues relajado, sí que es cerveza 100%, pero vamos, del todo. Y el otro día me comentaban ahora justo al hilo de lo que estabas diciendo, que hay muchos restaurantes en Japón que tienen un precio diferente a la hora del mediodía y en la cena. Sí. Que durante la comida la gente come a lo mejor muy rápido y en cambio en la cena pues la gente se sienta, disfruta mejor de su cerveza. Me comentaban incluso que hay sitios en los que se cronometra cuánto tiempo tarda un japonés en comer y que a lo mejor sitios de estos de comida rápida en el metro o en sitios así, que tardaban 7 minutos de ir a la máquina, sacar el ticket, hacer la cola y comerse la comida, o sea que lo que es 4 minutos. A lo mejor ha sido 1 minuto y medio. Tendrías que verlos en restaurantes de ramen de este estilo. Hay algunos en los que se come de pie, de hecho. Exacto. Nosotros hemos estado en restaurantes de ramen en las que hemos empezado a comer, ¿no? Intentamos comer con una cierta rapidez porque sabemos que hay gente esperando y cuando vamos por la mitad de nuestro bol, llega un japonés a la barra, pide su ramen y se va antes de que nosotros hayamos terminado la mitad que nos queda. Y es como, ¿cómo lo hacen, no? Sí, pero ya que haya restaurantes en los que comes de pie, ya te indica la rapidez en la que comen eso. Son restaurantes especialmente para el almuerzo, ¿no? El mediodía. Sí, que varía mucho, ¿no? La situación de un almuerzo a una cena. Totalmente. Que incluso cambia el menú, cambia los precios y cambia un poco todo el concepto del restaurante, del mismo restaurante durante el mediodía y la tarde-noche, ¿no? Sí, porque al mediodía normalmente te preparan ya como un set, digamos, ¿no? Lo que sería como nuestro menú del día, pues parecido, ¿no? Este es el set más o menos que tenemos. Y la noche más a la carta, a lo mejor. Exacto, eso es. Pues mira, me preguntan también más. Cuando decís bajar del tren y comer unas gyozas, por ejemplo, ¿hay tiempo suficiente o te las llevas al tren o te esperas al siguiente tren? ¿Cómo sería esto? Claro, hay que esperarse al siguiente tren. Hay que esperarse. En este caso, el que decíamos de Hamamatsu es te bajas del tren, comes las gyozas y cuando termines vuelves si ya vas con el JR Pass, por ejemplo, que la reserva de asiento además es gratuita, pues vas a la oficina de billetes y le dices, oye, quiero el billete desde donde estoy, Hamamatsu, hasta Kioto o hasta Osaka o hasta donde sea. En este caso hay que... Tren. Sí, pero lo comentábamos porque es el hecho de que no hace falta ni salir de la estación, ¿no? En este caso es que bajas del tren, bajas las escaleras, estás en el hall de la estación y ahí está el restaurante. Comes, vuelves a subir, te subes al siguiente tren y sigues tu camino, ¿no? Claro. Luego me preguntan por aquí también, Isabel, ¿qué zona aconsejáis para viajar en Navidades? Dice que ya han estado en Tokio y en Osaka. Otro sitio que no sea Tokio y Osaka para visitar en Navidad. Nosotros, por ejemplo, nos apetecía unas Navidades ver nieve, estar en un entorno de nieve con luces de Navidad en nieve y demás, ¿no? Estamos en Málaga, aquí nieve no vemos nunca. Entonces, pues por ejemplo, estuvimos en Hokkaido, estuvimos en Sapporo, estuvimos en Hakodate y está muy bonito, ¿no? Porque lo ves con nieve y es como el ambiente navideño 100%. Exacto, por excelencia. Sí. Entonces, quizá podría ser una buena opción, pero si no, toda la zona de los Alpes japoneses también. Shirakawa-go, por ejemplo, a ver, en invierno en general está precioso con nieve. En fin de año, evidentemente, pues no hay nada que hacer por ahí. No, es que el problema es que, claro, Navidades en Japón no se celebra como tal, ¿no? Y fin de año es una celebración
muy diferente también a la que estamos acostumbrados, muy más familiar, más de estar en casa. Por ejemplo, puedes ir a Kanazawa, que es una gran ciudad, te acercas a ver Shirakawa-go y disfrutas, ¿no?, de esas casas, ese patrimonio de la humanidad, todas cubiertas de nieve, que es una maravilla, pero luego sigues teniendo una ciudad con sus luces de Navidad, sus decoraciones, etcétera. Que allí tienen además la decoración de luces, no es solo la Navidad, no es como la decoración de invierno. Y luego en fin de año más es eso, lo que dices de comidas familiares y luego ir al templo, van muchos no al templo, que también es una cosa bonita ver pues todas estas colas de gente que va al templo a entregar sus ofrendas en fin de año, ¿no? Mucha gente a veces nos pregunta pues por espectáculos de fuegos artificiales y cosas así, o ciertas fiestas, y en Japón no hay. Los fuegos artificiales son típicos del verano en Japón más que del invierno, entonces en fin de año es lo que tú dices, es ir al templo, entonces lo puedes disfrutar muchísimo realmente en cualquier parte, es buscar una ciudad en la que puedas ir al templo a escuchar las campanadas, las 108 campanadas budistas de fin de año, disfrutar un poco de ese ambiente especial que hay, pues eso, a las 12 de la noche. Claro, pues ¿qué más me dicen por aquí? He oído hablar de la carne de Saga, no sé si sabéis, sobre todo cortada muy fina como carne de calidad. ¿Es algo conocido o que recomendaréis? No sé si, es otro tipo de wagyu al final. El wagyu al final significa vaca japonesa, ¿no? O ternera japonesa, y son 4 razas que son las que pueden llevar el sello del Ministerio de Agricultura, Pesca de Japón como wagyu, ¿no?, que lo identifica como wagyu. Entonces, la carne de Kobe es un tipo de wagyu, pero, por ejemplo, la carne de Hida que hemos mencionado es otro tipo de wagyu, el olive gyu es otro tipo de wagyu, pues carne de Saga, pues carne, por ejemplo, en Shikoku hemos comido de raza roja, en Omi, la carne de Omi, la de Matsusaka. Hay muchísimos tipos. Todo eso son tipos de wagyu y prácticamente todos son... La calidad es muy igualmente alta, ricos. Sí. Pues a ver, ¿qué más? Tenemos aquí Senia que pregunta si habéis estado en alguna ceremonia de té japonesa formal en la que se haya servido koicha junto a una comida kaiseki. Sí, como ceremonia de té tal cual, no con la comida kaiseki, normalmente va aparte. En la ceremonia del té normal tenés a la persona que es la encargada de hacer la ceremonia del té, todo hay un simbolismo muy grande, toda una serie de movimientos. Hay varias escuelas, de hecho. Sí, de hecho yo estudié un año en una de estas escuelas, ¿no?, en Kioto. Entonces tú preparas el té, es el té matcha, este té más de fuerte, más de sabor, y normalmente te lo acompañan de un dulce, que es un dulce muy estacional, es un dulce primero visualmente precioso, de verdad son pequeñas obras de arte, y además siempre tiene que ver con la estación del año o en el momento del año en que nos encontramos, ¿no? Si estamos en época de castañas, pues va a ser de castaña seguro, pero hasta puede ser que tenga la forma de una castaña o que tenga la forma de la hoja de un arce o no sé, 1000 cosas diferentes, ¿no? Entonces esto sería la ceremonia del té correcta, que es muy curioso de vivirlo porque es eso, hay una serie de pasos que se van siguiendo y tú también como receptor también tienes que saber, ¿no?, una serie de pasos que tienes que, por ejemplo, girar el cuenco para tomarlo en condiciones, lo tomas con un único sorbo. Tienes que colocar las manos además de una determinada manera, no se puede sujetar el cuenco de cualquier forma. Exacto, ¿no? Entonces es todo como muy un teatro, por decirlo de una manera, muy bonito, y en una buena ceremonia del té la persona que lo organiza, si tú no sabes nada, no sabes cómo funciona, te va a ir indicando, ¿no? Pues ahora mira, te lo voy a dar así y tú le das estos 2 giros y ya te lo tomas, tal. Así que es una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que para una buena ceremonia del té uno tiene que estar sentado en el tatami. Normalmente uno se sienta de manera tradicional y esto para nosotros, para los occidentales, es tremendo porque se nos duermen las piernas y acabamos todos sentados como podemos porque ya no aguantan. Es muy doloroso. Sí, nos falta entrenamiento para ciertas posturas, sí. ¿Qué más nos preguntan por aquí? ¿Cuál sería el precio medio para comer en un restaurante y en los puestos callejeros? Bueno, el precio medio varía mucho porque eso es algo que siempre decimos de Japón. En Japón puedes comer relativamente bien, muy bien, por muy poco dinero. Y cuando te digo muy poco dinero, te estoy hablando de 6 euros, 8 euros, como mucho, ¿no? A partir de ahí
puedes comer, evidentemente, en restaurantes de estrella Michelin con grandes... Por ejemplo, para poner un ejemplo, en precios japoneses, los donburi, ¿no? Los boles estos de arroz que llevan algo, una proteína por encima, como por ejemplo el katsudon, el gyudon, los puedes encontrar a veces desde 500, 400 yenes incluso, 480 yenes, y por ejemplo, una comida en un restaurante de sushi como el que hemos mostrado, pues te puede salir por persona pues unos 30.000 yenes. Entonces, tenéis un rango ahí muy, muy grande. Y luego los puestos, pues depende de lo que se coma. Un cuenquito con karaage, por ejemplo, pues también suele ser 500 yenes, ¿no? O los yakisoba, también, pues más o menos 800. Sí, va a depender, pero pues va en torno a eso, unos 5 euros, 10 euros en los puestos de comida callejera, depende de la porción. Hay algunos que son porciones más grandes, ¿no? Lo okonomiyaki, si es todo entero, pues puede ser 800.000 quizás de yenes. Pero comer en Japón como turista es relativamente barato y muy bueno, se come muy bien. Gracias. ¿Qué más? Tenemos por aquí, Nuria nos pregunta que si después de haber probado tanta comida en Japón, ¿os atrevéis a preparar algunos platos en casa? Sí, mucho. Sí. Imagino que sí, que sois ya expertos, que tenéis ahí... Y más en esta época que llevamos más de un año sin poder viajar a Japón, entonces se echa de menos. De hecho, se echa de menos si se prepara en casita, ¿no? En la web tenemos algunas recetas aunque también hacemos más platos. Hemos hecho takoyaki, okonomiyaki, hemos hecho los nikuman. Nikuman, las gyozas, un montón, bueno, evidentemente la sopa de miso, un montón de cosas. Al final hay cosas que no son complicadas de hacer, sino, bueno, simplemente entender un poco el paso a paso. Y cada vez es más fácil comprar los ingredientes. Justo, es lo que iba a decir. Eso iba a preguntar también. Me preguntaban si los ingredientes son fáciles de encontrar en Madrid, en Barcelona. Bueno, vosotros estáis en Málaga. Si es fácil encontrarlos. Hay muchos supermercados orientales que tienen cada vez más una buena selección de los ingredientes básicos, porque al final hay una serie de ingredientes que vas a necesitar en muchísimas recetas, la salsa de soja, el mirin, una serie de cosas. Una vez tienes eso, ya casi luego puedes el resto hacer de cosas... casi de todo. Sí. Y es eso, en las grandes ciudades, lo que tú dices, hay supermercados orientales donde hay este tipo de productos, pero si se vive en alguna ciudad donde no haya este tipo de supermercados, hay tiendas online que quizás un poquito más caro porque tienen que realizar el envío, pero se pueden comprar también y os lo mandan a casa sin ningún tipo de problema. Fantástico. Qué bien, ¿no? La verdad que hoy en día es cierto que ya pues se puede... Si uno no puede ir a Japón, Japón viene a casa de uno. Y entonces, pues por lo menos en estos tiempos tan complicados en los que viajar es difícil, aunque en cuanto se pueda, pues la verdad que sería maravilloso poder volver a ir. Pues eso, poder cocinar estos platos en casa es una buena vía de escape también de vez en cuando. Totalmente. Y que se anime la gente, porque de verdad que evidentemente hay recetas que serán muy complicadas, pero muchas de las recetas, bueno, las que hacemos nosotros, yo siempre lo digo, yo no me considero muy cocinilla, cocino normal, entonces hacemos recetas que todo el mundo puede hacer realmente. El curry, por ejemplo, es súper fácil de hacer, ¿no? Y es uno de esos platos que precisamente por el aroma que tiene te hace sentir que estás en Japón. Así que se anime todo el mundo porque es fácil. Ahora, por ejemplo, que hay muchas series y películas japonesas que llegan cada vez más a nuestras casas, porque ya pues todos los canales que vemos pues llega mucha televisión japonesa. Hay muchas de estas series en las que cada día se presenta un plato típico japonés que dan también siempre ganas de ponerte a prepararlos en casa. Sí, además te dan muchas ideas, ¿eh? Alguna de estas series te dan ideas de platos que dices, ves, no es excesivamente complicado. No es complicado. Y luego, pues eso, ver cosas que comen, por ejemplo, las alitas de pollo que comentaba, o el filete empanado, que son cosas que nos parecen más occidentales y que también son platos típicos allí, solamente son platos típicos nuestros, ¿no? Y que se preparan a lo mejor de una manera ligeramente diferente, les dan un toque diferente, pero no son complicadas de preparar porque son cosas que preparamos habitualmente en casa de una manera un poquito distinta, ¿no? Eso es, totalmente. Exacto. Pues me preguntan también que para vuestro libro, ¿qué editorial es y dónde se puede conseguir? Si lo quieres volver a comentar, Laura, comentarlo, porque hay gente que está encantada. El libro es de la editorial Anaya y están absolutamente todas las librerías, tanto librerías online como se puede pedir, sino en la librería del pueblo, lo puedes pedir sin ningún tipo de problema. Y se llama eso, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Y es de la editorial Anaya.
Y se puede comprar online también. Online, todas las librerías online, online también por cualquier sitio de venta online, en la librería de barrio, en todas partes. Un libro que nos abre el apetito. No solo de comida, sino también de experiencias y de viajes y de conocer más una cultura tan maravillosa como es la japonesa, ¿verdad? Sí, porque hacemos un poco un viaje, ¿no? De nuevo, te contamos qué ver en ciertos sitios, qué comer y también contamos curiosidades, ¿no? Diferentes cosas que pueden sorprender a la persona que viaja por primera vez a Japón. Entonces es una mezcla un poquito de todo esto. Pues muchísimas gracias, Laura y Luis. Yo creo que ya con esto no tenemos más preguntas, así que estamos muy bien en hora. Habíamos dicho a las 7:30 terminábamos, así que yo creo que lo hemos hecho súper puntuales, con puntualidad japonesa casi. Como no podía ser de otra manera. Nada, agradeceros muchísimo este viaje fantástico que hemos hecho y espero que podamos colaborar de nuevo con vosotros lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los demás por vuestra asistencia. Un saludo, muchas gracias. Gracias. Gracias.